En esta noche, Señor, pedimos tu dirección divina, que tú seas, Señor, que dirija a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que tu palabra, Padre, pueda glorificar, pueda hacer crecer la vida espiritual de tu iglesia y de los que la escuchen en esta noche, Señor. Gracias, Padre, te damos y favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hablando un poquito del tema de ayer, ¿cuál fue el personaje que hablamos ayer? ¿Recuerdan? ¿Eh? Ayer. Ayer de Asaf, el Salmo 73. Ese fue nuestro personaje ayer. A la vez quiero pedirle disculpas a los amigos que nos siguen en las redes, que el mensaje ayer no lo pudimos subir por un problema técnico, pero ya hoy estamos tratando de resolverlo. Bien, entonces ayer estuvimos hablando de Asaf y estuvimos hablando sobre el Salmo 73 y vimos cómo allí Asaf estuvo a poco, como dice el Salmo 73, de rebalar, de irse por el resbaladero, ¿verdad? Solamente por mirar cómo los impíos prosperaban. Pero vemos que él pudo reconocer a tiempo y pudo volver atrás, volver al altar del Señor y ponerse en comunión con Dios para poder encontrar una solución o tener una mejor idea de lo que él estaba viviendo y de lo que le esperaba a los impíos. En el día de hoy vamos a nuestra lectura bíblica y también tenemos un personaje. Primero vamos a nuestra lectura bíblica que se encuentra en Salmo 34, 7, que hemos estado estudiando en estos días. Salmo 34, 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Así que partiendo de esta lectura bíblica, el personaje de hoy es un personaje muy especial, un personaje que amamos mucho y que hay mucho de qué hablar de él. El personaje de esta noche que vamos a hablar va a ser de Jesús, pero refiriéndonos en una parte de la vida que vivió Jesús, porque hay mucho de qué hablar de Jesús. Por eso esta noche nos vamos a referir a lo que él vivió en el Getsemaní, en la oración que Jesús hizo en el Getsemaní. Y para eso nos vamos a ir a Mateo 26, los capítulos 36 al 44. Acompáñenme allí, Mateo 26, versículo 36 al 44. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos, estoy refiriéndose a los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Allí nos encontramos a Jesús que está haciendo una petición. Jesús, la petición que está haciendo al Padre es de que si es posible que pase de él esta copa. Pero ¿a qué se refiere Jesús en realidad? Miren, sabemos cuando estudiamos los evangelios que Jesús nació con la muerte respirándole en la nuca, como dicen en el mundo. O sea, cuando Jesús nació, desde que él nació, la muerte lo estaba persiguiendo, porque Jesús vino, se encarnó para tener un plan de salvación. Pero el enemigo, el objetivo del enemigo era de que ese plan no se cumpliera. Entonces, si Jesús no moría en la cruz, ¿se iba a cumplir el plan de salvación? No se iba a cumplir. Por eso, cuando Jesús nace, vemos en las condiciones precarias que nace Jesús. Se hace un censo para que todo el mundo fuera a su lugar de origen y sea empadronado. En ese tiempo estaba María ya a punto de dar la luz. Yo creo que me coloquen la imagen, por favor. Ahí. María estaba a punto de dar a luz. Y vamos a ver el trayecto que ellos tuvieron que recorrer. Miren acá. Aquí tenemos Nazaret. Ahí está bien. Nazaret, o sea, de ahí fue que ellos partieron. Vinieron por aquí todo este trayecto, esa línea roja. Llegan a Jerusalén o pasan por Jerusalén hasta llegar a Belén. Ese trayecto en total es de alrededor de unos 156, 157 kilómetros. Y de Jerusalén a Belén son unos 7 kilómetros. Hay como aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Este trayecto no era como es ahora, que ahora tenemos carretera asfaltada, sino que era un trayecto muy difícil. Y solamente de Jerusalén a Belén, esos 7 kilómetros, son lugares muy montañosos y rocosos. Por ahí es que se iban las caravanas que salían de Jerusalén hacia Egipto. Vemos todo lo que ellos tuvieron que recorrer con una mujer que está a punto de dar a luz. Regozo a que en ese trayecto, ¿qué podía pasar? Podía llegarle el tiempo del alumbramiento. Humanamente hablando, cualquier mujer, cualquier pareja que haga este recorrido, probablemente lo hicieron en burro, o la Biblia no especifica en qué ellos hicieron el recorrido, pero probablemente puede ser en algún burro, camello, que eran los transportes que se utilizaban en ese entonces. Pero luego de ahí, en el lugar que nace Jesús, porque la palabra nos dice en Lucas 2 que ella dio a luz rodeada de ¿qué cosa? De animales. Allí en Lucas 2 dice que ella dio a luz y lo envolvió en pañal y lo puso en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. A lo mejor había muchas personas que fueron a esa ciudad porque debían de ser empadronados, que seguramente tampoco estaban ahí. Entonces en el mesón no había lugar. Seguro por la hora que ellos llegaron ya estaba lleno. Pero la palabra que se utiliza allí para pesebre es la palabra fatnet, que significa comedero. Eso quiere decir que en el lugar que lo pusieron, en el lugar que comían los animales. Vemos en las condiciones que nace el rey del mundo, el rey del universo. Quizá tú hayas nacido en la sala de un hospital, en la sala de una clínica, rodeado de médicos, de enfermeras, con equipos para cualquier circunstancia que se pueda dar durante el parto. Pero ¿qué pasa allí? El rey del mundo, el rey del universo nace dentro o alrededor de animales y es colocado en un comedero de animales donde podría haber bacterias. ¿Vemos cómo está la muerte siguiendo a Jesús? Pero más adelante, cuando llegaron los sabios que venían del oriente, que llegaron a Jerusalén, allí ellos pasaron y dijeron que a dónde estaba el rey de los judíos, porque se había cumplido esa promesa. Cuando eso impactó a todo el pueblo y también impactó al rey Herodes,
El rey le dice a ellos que le dijese dónde fue que nació cuando lo encuentre. Pero ellos tuvieron una revelación de parte de Dios de que no volvieran a pasar por donde Herodes. Y Herodes, entonces, al verse burlado por ello, ¿qué hizo? Mandó a matar todos los niños menores de 2 años que tuvieran en Belén y sus alrededores. Recuerden que hablábamos ahorita que de Jerusalén a Belén, por allá es que cruzaban las caravanas hacia Egipto. Entonces Dios le habla en revelación a José y le dice, llévate el niño a Egipto. Porque si se devolvía a su casa, ¿qué iba a pasar? Iba a estar y tenía que pasar por Jerusalén, tenía que pasar por esos alrededores, entonces ya está en la orden, podrían echarle mano, entonces lo mandó hacia Egipto. Vemos ahí cómo también está la muerte siguiendo a Jesús. Por eso era un plan del enemigo para que no se cumpliera el plan de Dios. Pero el enemigo actúa hasta donde Dios se lo puede permitir. Y el plan que Dios tiene en la vida tuya, Él va a hacer que se cumpla sin importar lo que el enemigo quiera hacer. Así como Jesús, el plan que tenía el enemigo no se cumplió, sino que el plan que se cumplió, ¿cuál fue? El plan de salvación. Porque Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Vemos allí entonces que luego de eso, el mismo Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo para decirle que se lance, porque Cristo estaba, ¿verdad? Y el Señor iba a mandar a sus ángeles. Pero el mismo Jesús le dijo, escrito está que a Jehová tu Dios no tentará. Y no solamente eso, sino que los dirigentes judíos en muchas ocasiones quisieron matar a Jesús. Pero no se había llegado la hora, no se había cumplido el plan. Entonces, volvemos al Getsemaní. Jesús está orando allí porque Jesús estaba cargando los pecados del mundo. Y cuando Jesús le dice al Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, Jesús está hablando de su parte humana. Y no es que pasara la copa para él no morir en la cruz del Calvario, que pasara esa copa para él no morir en ese lugar. Acompáñenme en Hebreo 5, capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, capítulo 7. Dice allí, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quién podía librar a Jesús de la muerte? ¿Murió Jesús, sí o no? Él murió, pero murió donde tenía que morir para que se cumpliera el plan de salvación. Murió en la cruz del Calvario. Cuando Pablo hace referencia en hebreo de que Jesús en su vida terrenal oró al que lo podía escuchar para no morir, se está refiriendo a ese momento en Getsemaní. Porque si Jesús moría en Getsemaní, no se iba a cumplir el plan de salvación. No se iba a cumplir el plan de Dios. Y Jesús allí está hablando de su parte humana. La palabra registra que el sudor que tenía Jesús eran como gotas de sangre. Porque ahí Jesús estaba sufriendo lo que yo tengo que sufrir o lo que yo tenía que sufrir. Jesús ahí estaba sufriendo lo que tú tenías que sufrir. Porque Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad. No solamente el pecado de los que vivían en aquel entonces, no, el pecado de todos nosotros. Lo que habían, lo que vinieron y lo que ha de venir. Eso era lo que estaba cargando Jesús. Y sabemos que el dolor del pecado es un dolor muy fuerte. Y el pecado también es algo que es muy delicado. Porque para poder librarnos del pecado, para poder nosotros tener una reconciliación con Dios, tuvo que venir hecho hombre a la tierra, Jesús, dejar su trono allá en el cielo para venir a hacer una intercesión por cada uno de nosotros. Él vino a la tierra
para llevarnos de vuelta al altar del Señor. Y lo que Jesús sufrió allí en aquel momento era lo que nosotros teníamos que sufrir. Así todavía tú te atreves a negar a Jesús. Tú te atreves a darle la espalda a Jesús. Cuando Él tomó tu lugar, Él tomó el lugar que a mí me correspondía. Él tomó el lugar que a ti te correspondía. Y sufrió una muerte de cruz que era lo más vil en ese momento. Por eso nosotros debemos tener la vista puesta en Cristo. Porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe. Entonces Jesús, te repito allí, no oró para que no se cumpliera el plan de Dios. Jesús oró porque estaba cargando el pecado de la humanidad. Ahora mismo en la actualidad somos alrededor de 8.000 millones de personas. Imagínate todos los que ya fallecieron hace 2.000 y tanto de años. Lo que han de nacer antes de que Él vuelva en poder y gloria. Todo eso era lo que Jesús estaba sufriendo allí en Getsemaní. Entonces, querido hermano, querido amigo, hoy es un buen día para que nosotros reflexionemos acerca de lo que Jesús vivió en el lugar de nosotros. Jesús allí estaba sufriendo, estaba con un dolor inmenso por la carga del pecado. Entonces, reflexionemos en lo que Jesús vivió, que era lo que debíamos vivir nosotros. Entonces, hoy es un buen día para que tú le digas, Señor, yo quiero aceptarte en mi vida si aún no lo ha hecho. Y si a los que ya han aceptado a Jesús en su vida, pedirle que cada día nazca en su corazón. Jesús no tenía lugar para nacer o a dónde nacer. Nació en las condiciones más precarias que podamos imaginar. Pero pidámosles que cada día nazca en nuestros corazones. Porque Él vino, vivió, murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Así que quiero pedirle que nos pongamos de pies o que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que cada día pueda fortalecernos más y que cada día nos haga entender más qué fue lo que Jesús vivió en el lugar de nosotros. Que cada día podamos acercarnos más a Él y reconocer que ese lugar en el que Él murió, la condición en la que estuvo, todo lo que sufrió, eso debíamos haberlo sufrido nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Oremos. Padre, tu palabra, Señor, está expuesta. Vimos, Dios, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Cómo Él sufrió en el lugar de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos, Señor, reflexionar sobre la vida de Jesús. Que podamos, Señor, cada día aferrarnos más a Él, Padre amado. Porque eres el canal que hay entre tú y nosotros, Señor. El único intercesor entre el hombre y nuestro Padre Celestial es Jesús, Señor. No hay otro, no hay hombre, no hay cosa que nosotros podamos hacer, Señor, para ganar la vida, para ganar la salvación. Porque todo lo que había que hacer lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y lo sufrió en carne propia, cargando el pecado del mundo. Sufriendo lo que nosotros teníamos que sufrir, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, nos dé la fortaleza que nosotros necesitamos. Así como se apareció el ángel del cielo hacia Jesús y en ese momento le dio fortaleza, Señor, como lo dice tu palabra. Lo fortaleció de lo que él estaba viviendo en ese momento. También te pedimos, Señor, que tu ángel descienda y nos dé fortaleza para nosotros seguir hacia adelante, Señor. Que nos des fortaleza, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Que nos dé fortaleza para llevar tu palabra a otro, Padre amado.
y que a través de nuestro testimonio, Señor, otros puedan conocer de ti, puedan conocer de Jesús, Señor, y puedan aceptarlo como su Salvador. Señor, te damos gracias y favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.